La vida de una madre buscadora es muy triste porque todos los días nos levantamos con la esperanza de que a lo mejor en esos lugares que andamos podemos encontrar alguno de nuestros hijos o hijas. Este 10 de mayo, miles de madres salen a las calles nuevamente a levantar la voz y a exigir la búsqueda inmediata de sus seres queridos. Han sido años en los que las madres de personas desaparecidas, con las fotografías en sus pechos como amuletos, caminan y toman las calles de la Ciudad de México y en otras entidades, siempre bajo la misma pregunta: ¿dónde están? A lo largo de los años de búsqueda y a medida que la crisis crece, nuevos fenómenos y problemáticas se arrastran, entre ellas el deterioro a la salud de las madres buscadoras. A raíz de tanto dolor, aunque los médicos de algunas instituciones no lo quieran ver de esa manera, porque dicen que a lo mejor nosotros ya estábamos enfermas, que a lo mejor nosotros ya teníamos algo en nuestro organismo y no lo quieren aceptar tal cual es, de que el dolor nos enferma también. Esa incertidumbre de no saber si nuestros hijos viven, si nuestros hijos ya no están, nos ha venido mermando. En el 2020 me descubren cáncer. Tuve una cirugía muy invasiva. Prácticamente me degollaron toda para poderme extirpar la malignidad y solamente 1 año y medio la libré. Tengo una ramificación, pero eso no me detiene. Yo creo que ni esta enfermedad me va a derrotar. Si no me derrotaron los que me han venido amenazando y entrando porque no continúe la búsqueda de mi hija, mucho menos esto me va a tumbar. Sí, cansa. A veces me siento cansada, a veces me siento triste, me siento muy agotada, pero el solo darle los buenos días o las buenas noches a Rubí me levanta el ánimo en este camino de búsqueda de fosas clandestinas. También tuve la mala fortuna, ¿verdad?, de contraer una bacteria que se alojó en mis riñones, una bacteria de cuerpo cadavérico, por andar en esos lugares, por andar rascando la tierra, por andar recuperando a todas aquellas personas que fueron inhumadas clandestinamente. Y me tumbó, me mandó nuevamente al hospital, casi cerca de mes y medio estuve internada, muy, muy grave. Pensábamos que no iba a poder salir de esa crisis, pero pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a la fe y a la esperanza que yo mantengo y albergo en mi corazón, pues aquí estoy nuevamente, ¿no? La semana pasada, estando en campo, en un nuevo predio, haciendo prospección, haciendo limpieza, pues me caí en una fosa a la hora de estar tapando otra fosa, pues di un paso hacia atrás y me caí. Tuve un esguince en la pierna izquierda y moretones en toda la parte trasera de mis piernas, pero no pasó de ahí. Tengo que seguir adelante a pesar de todas esas cosas. Y a los 4 días de haberme caído en la fosa, regreso para darle continuidad y seguir apoyando a los compañeros que estaban ahí y me picaron las abejas, ¿no? Las avispas, perdón. Es que hay abejas y avispas. Me picaron las avispas y paré en el hospital por un cuadro alérgico, pues severo. La historia de Araceli Salcedo no es aislada, sino una constante entre las madres y familiares de personas desaparecidas. La búsqueda, el estrés, la angustia y los sentimientos que experimentan las buscadoras al cargarlos por tantos años han venido a deteriorar su salud, según explica Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos y la organización Búscame. El cúmulo de estrés de tantos años, la tensión, la depresión, la falta porque la realidad es que muchas de ellas no se alimentan correctamente ni sanamente, pero también es por la depresión y porque pues
cuando andas en búsqueda comes lo que puedes, comes lo que hay, no lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Y entonces, pues ha habido muchos estudios que siempre han hablado que el estrés genera y libera muchas toxinas que a la larga pueden causar o ser detonantes de enfermedades crónico-degenerativas, como son pues la hipertensión y la diabetes, ¿no? Pero también son elementos que forman parte de aquello que deriva en un cáncer o en problemas cardíacos. La organización civil Derecho Humanista Ideas Litigio Estratégico realizó un estudio y encuesta que reveló que la mayoría de los familiares de personas desaparecidas han experimentado una disminución en su salud física y mental después de la desaparición de un ser querido. Los principales hallazgos es que 138 de las personas encuestadas indicaron que su salud era buena antes de la desaparición. Entendemos buena como que no tenían enfermedades crónicas, no tenían que ir seguido a revisiones médicas, no necesitaban una cirugía. Y 119 personas indicaron que no tenían justamente ninguna enfermedad crónica. Y en comparación, no tenían una enfermedad crónica antes de la desaparición de su ser querido. Y en comparación, 122 personas indicaron haber desarrollado una enfermedad crónica a partir de la desaparición. Y las principales enfermedades que se han reportado son diabetes, hipertensión, problemas de presión, colitis, anemia, problemas cardíacos, trastornos alimenticios, ataques de pánico, problemas dentales, depresión, ansiedad, entre otros, que son las afectaciones a la salud a partir de las búsquedas, que eso es claramente relacionado con el hecho victimizante. En la encuesta, justamente 138 de las personas encuestadas indicaron que sí realizan actividades de búsqueda, como ir a fosas, búsquedas en vida, etcétera. Y de estas 138, 44 indicaron haber sufrido algún accidente o alguna situación que implicó afectaciones a la salud, como mencionó Araceli, caídas en fosas, fracturas, torceduras, infecciones justamente en vías respiratorias, como ya mencionó Araceli, descontrol de presión arterial, afectaciones psicológicas, obviamente por todo lo que viven, dolores de cabeza, la mala alimentación, deshidratación, desmayos, inclusive choques cuando van hacia las búsquedas. Sin embargo, el deterioro y los problemas de salud, a pesar de estar contemplados en la Ley General de Víctimas, en la práctica no son reconocidos por el Estado mexicano, según denunciaron las activistas y expertos. Justo es esta palabrita o esta frase que utilizan que es derivado del hecho victimizante. Es decir, si a los 5 minutos de que te avisaron que tu familiar desapareció, no te dio cáncer, no te dio hipertensión, diabetes, un paro cardíaco, un derrame cerebral, no lo consideran consecuencia de o derivado del hecho victimizante. Lamentablemente, la Comisión de Víctimas prefiere pagar estudios o publicaciones como el Yugo Z que hacer un estudio de los impactos en la salud de las víctimas. La comisión no brinda los apoyos por decir que las enfermedades no tienen un hecho, digo, no tienen un nexo causal, pero en estas situaciones pues es muy claro y aún así muchas veces no brindan ese apoyo. Aquí justamente también encontramos que 85 de las personas encuestadas solicitaron atención médica a la comisión de víctimas, que también ahí es interesante por qué unas solicitan, por qué otras no, cómo es el acercamiento con la comisión. Y las principales respuestas de la comisión de víctimas es, pues obviamente no atienden la solicitud, que no cuentan con un área médica, no las pueden canalizar, que no dan el apoyo porque las afectaciones a la salud no tienen relación con el hecho victimizante, entonces la comisión no tiene la obligación de brindar estos apoyos o dan largas. En tanto que en México el fenómeno de la desaparición de personas sigue creciendo y es alarmante. A la fecha, hay al menos 112,000 personas desaparecidas. De acuerdo con Juan Carlos Gutiérrez, director de IDEAS, se requieren medidas contundentes para enfrentar este problema que afecta a miles de familias en el país. El fenómeno sigue creciendo. Desde hace varios años
hemos estado insistiendo en que se requieren una serie de medidas contundentes. Para enfrentar el fenómeno de la desaparición, lo primero es intentar avanzar en una limpia en las instituciones, especialmente en las fiscalías. Existen claramente vínculos institucionales de corrupción, impunidad y de penetración de la delincuencia organizada en las fiscalías de los estados. En cualquier estado en el que nosotros hayamos trabajado y que tú hables con los colectivos, van a decir que efectivamente hay personal institucional, tanto policía municipal, estatal o también fiscalías estatales involucradas. Este es el primer tema. Mientras el mensaje sea el de la impunidad, el fenómeno no va a decrecer o no va a terminar. El segundo es que no hay suficientes recursos para atender el tema, ni tampoco es una priorización en términos de la política de Estado. El señor presidente ha dicho que no hay, que se pueden destinar todos los recursos necesarios, pero continuamos encontrándonos con fiscalías que no tienen unidades de búsqueda, con fiscalías que no tienen suficiente número de fiscales, y el otro gran tema es el punto relacionado con la identificación forense. Las mamás están encontrando muchísimos cuerpos, muchísimos restos, y hay fiscalías que dicen que pueden tardar 15 o 20 años en identificar todo lo que ya existe. Estamos frente a un problema de más de 50.000 restos de personas no identificadas. Entonces, hay una situación allí que requeriría realmente de asumir una política pública para poder enfrentar el fenómeno de manera contundente. Finalmente, para los familiares de personas desaparecidas, claudicar no es una opción. A pesar de la enfermedad y de diversos accidentes que han padecido en campo, ellos afirman tajantes que continuarán en la búsqueda. Las víctimas, tú sabes, mayoritariamente son madres, esposas, hermanas, mujeres. A fin y al cabo, priorizamos la búsqueda de nuestros familiares sobre nuestra atención médica, ¿no? Entonces, el tema de la atención médica a enfermedades es secundario cuando, pues, lo que ellas priorizan es quiero a mi familiar y si tengo que ir a rascar con mis propias manos, lo hago, ¿no? Entonces, el problema es que no se le ha puesto la atención porque para ellas prefieren morir buscando que morir esperando la atención médica en el SEA. Es cansado, muy cansado, agotador. Nos enfrentamos no solamente al tema del clima, de los animales, al tema de salud, sino también al tema de que no podemos lograr un cambio con la sociedad que nos criminaliza, a esa sociedad que nos señala, a esa sociedad que de alguna manera, en vez de unirse a nosotros, alzar la voz por un hijo o una hija, nos rechaza. No hemos podido lograr cambiar eso. Pero Rubí me da las fuerzas. Rubí me da las fuerzas para seguir adelante. Ni las avispas, ni las caídas, ni el cáncer me van a detener. Yo buscaré a Rubí hasta el último día de mi vida.